Bendecidos, amados, sea la gracia y el favor de nuestro Señor con ustedes y en ustedes. Amén. ¿Están listos para la palabra de Dios? Sí, siempre les pregunto lo mismo. ¿Han preparado su corazón para recibir la semilla del cielo? Amén. Vamos a entrar en tema. Pretendo ser breve. Quiero serlo. Entiendo que están cansados, pero vamos a introducir un tema específico que vamos a continuar la próxima semana, y es acerca de, sin mucha introducción, el principio de migración. ¿Qué significa migrar en nuestra vida? ¿Qué significa movernos de una posición inexacta, imprecisa, a una posición precisa? Las Escrituras y nuestra vida es acerca de movimiento, de conducirnos a un proceso y a un camino de madurez. ¿Y qué significa madurez? Vamos a ir viéndolo. ¿Qué significa madurez? Durante este año comenzamos el discipulado de la mañana y Manuel estaba compartiéndonos algo acerca de esto. Y toda la enseñanza respecto de eso, cómo Cristo es formado en nuestra vida, cómo alcanzamos estabilidad en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico, cómo encontramos estabilidad, cómo somos sanos, cómo la palabra de Dios trabaja poderosamente en nuestras vidas para expresar aquello que hemos sido llamados a expresar, que es Cristo. Amén. El principio de migración está encriptado en la Escritura a través de muchos pasajes, de muchos textos, muchas historias, y no solamente tenemos que ver la Escritura desde el punto de vista histórico, ¿cierto?, sino con un lente profético, espiritual, acerca de las cosas que Dios nos quiere enseñar y extraer de esto. ¿Y qué es el principio de migración? ¿Qué es migración? La migración es moverse de un lugar a otro, simplemente eso. Es moverse de un lugar a otro. La migración en términos espirituales implica el movimiento a una posición o lugar espiritual que está en la perfecta voluntad de Dios. No voy a repetir. La migración espiritual implica el movimiento de una posición o lugar espiritual que está en la perfecta voluntad de Dios. Es una posición o lugar que agrada a Dios y que atrae el favor de Dios en esa misma. Por lo tanto, la migración en nuestra vida implicará movernos de un lugar a otro, implicará tomar decisiones, implicará hacernos análisis acerca de dónde estamos posicionados realmente. La realidad de las Escrituras y de nosotros como hijos de Dios es que nos acercamos a la familia de Dios, recibimos un reino inconmovible, pero la demanda y la prerrogativa de Dios sobre nosotros es que nosotros avancemos en un camino de perfección, hacia un punto específico que Él ya ha determinado. Pero ¿cómo lo hacemos visible? En las Escrituras tenemos muchos pasajes acerca de esto. Israel es un caso excepcional y quiero tocarlo la próxima semana más detalladamente, cómo Israel migra y sale de Egipto con mano poderosa. Ustedes pueden leer la Escritura en Éxodo y todas las cosas que Dios hace y las señales que muestra para que este pueblo deje una posición de esclavitud, un lugar impreciso, para ir a un lugar de gobierno que era Canaán. Y cuando hablamos de esta migración de Israel, por ejemplo, no hablamos simplemente porque enfocamos siempre en Canaán, ¿cierto?, que es una tierra donde fluye leche y miel, y mucho tiempo que pensamos que esas cosas eran solo cosas o bienes materiales. La realidad es que lo principal en términos de Dios es nuestro alimento espiritual, nuestra edificación espiritual, y cómo vamos trayendo los recursos del cielo sobre nuestra vida para manifestar el propósito eterno de Dios. El propósito magno de Dios, superior, básicamente es expresarle a Él. Expresarle. Eso nosotros lo hemos aprendido. El hijo pródigo es un ejemplo de migración también. Demas, cuando dejó a Pablo y prefirió el sistema, las cosas del mundo, es una migración imprecisa. El paralítico de Betesda en Juan 5, esta persona recibe sanidad y migra con precisión hacia las labores del templo. Noemí, cuando migra
de Moab a Belén y de Belén a Moab con Elimelec. Vamos a ver eso. Son todos cuadros de migración, de cambios de posiciones que no significan simplemente un cambio de posición terrenal, de que fueron de una ciudad a otra o de un contexto a otro, sino que significó e implicó un resultado espiritual en sus vidas. Por lo tanto, todas estas representaciones de migración son profundas realidades que deben ser aplicadas en nuestra vida. Dice que la Escritura, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Por lo tanto, tenemos que tener una mente inquisitiva y que vaya a las profundidades de la Escritura y que pueda rescatar principios y cosas que nos ayuden a movernos a una posición más y más precisa. Salmo 84:5 dice lo siguiente. Voy a leer otra versión, que es la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente, que es mucho más precisa que la Reina Valera. Dice, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en Dios, en cuyo corazón están los caminos a Sión. David entendía que el hombre tenía que estar en una peregrinación constante hacia Sión. Y hemos entendido que Sión es figura o representación de una iglesia perfecta, de una posición de plenitud, una posición perfecta. Perfecta. ¿Por qué es perfecta? Salmo 132 dice que Dios decidió habitar y morar en Sión. Dice, aquí habitaré porque lo he querido. Este será el lugar de mi reposo para siempre, eternamente. Por lo tanto, Dios está en Sión. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren ir a Sión? Y David está estableciendo una constante en nuestra vida, de movimiento, de ir más y más precisamente en Dios. El caso de Job es un ejemplo muy claro, porque cuando tú lees el libro de Job, los primeros versículos dice que era un hombre perfecto, que era justo, íntegro. Pero en su nivel de madurez, en un punto de madurez, porque tú puedes ver todo lo que vivió Job más adelante. Y es un capítulo muy largo para describir toda la vida de Job. Pero el punto final, en los últimos versos, dice, ahora realmente mis ojos te ven. Yo te conocía de oídas. Tenía un entendimiento acabado, perfecto, en cierto nivel. Pero ahora yo he subido a otro peldaño y tengo entendimiento mucho más preciso y profundo de quién es Dios. Porque no solamente ahora lo conozco, sino que ahora lo he experimentado. Eso es lo que está diciendo Job. Por lo tanto, nuestra medida de madurez tiene que ir en aumento. Dice la Escritura que la luz de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Vamos de gloria en gloria y gracia sobre gracia. Por lo tanto, ¿cómo administramos estas cosas que hemos recibido? ¿Y cómo vamos recibiendo entendimiento de la palabra de Dios para movernos desde una posición imprecisa a una posición precisa? Ahora esto implica muchas cosas. En primer lugar, ¿cuántos se acuerdan que hemos hablado acerca del carácter y de la voluntad del hombre? Dijimos que el carácter, hemos establecido y aprendido que el carácter va a definir la condición de una persona. Porque son las características propias que expresan la naturaleza del hombre. Por lo tanto, el carácter de una persona va a definir su condición. Pero más importante que el carácter, o no más importante, pero algo que se le añade como un suplemento en adición, y en suma estas dos cosas son importantes, es la voluntad del hombre. Porque una persona sin voluntad va a ser una persona que va a estar siempre en el mismo lugar. Te pongo un ejemplo. En Génesis capítulo 11, dice la Escritura que un grupo de hombres quería hacerse un nombre para sí mismo. Querían ser algo en la tierra, ser reconocidos. Ellos querían construir una torre, que es la Torre de Babel, hacia el cielo y tocar el cielo. Querían llegar al cielo. Por lo tanto, dice que un día Jehová, Dios, desciende a ver la construcción y se dan cuenta que los hombres que estaban construyendo eso se habían enfocado tanto, habían alineado tanto su pensamiento, su voluntad para hacer algo, que la Trinidad se dijo a sí misma, estos hombres no hay quien los haga desistir, porque pensaban como uno. Ustedes pueden leer la Escritura, pensaban como uno, tenían una misma meta, pero tenían
una motivación equívoca. Por lo tanto, Dios confunde sus lenguas y se dispersan en la tierra. La voluntad del hombre es tan fuerte, y escucha lo que voy a decir, es tan fuerte que va a determinar el resultado de tu vida. Voy a aclarar esto. Nuestra vida está determinada en base a Dios por principios. Las Escrituras nos muestran los principios, los cuales nosotros debemos caminar. Dios te dice, esta es mi palabra, estos son mis principios, cúmplelos, y yo me encargo del resultado de aquello. El resultado, y no me estoy contradiciendo, quiero explicarte lo que estoy diciendo. El resultado de nuestra vida siempre está en las manos de Dios. Esa es la base. Pero en la medida que nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos a estar determinando también que esos resultados que Dios ya preparó estén determinados y pasan por nosotros. Es lo que decía Manuel en la mañana. Dios no está con un control remoto, ¿cierto?, en tu vida diciéndote, haz esto otro, ven aquí, ven allá, ahora haz esto. No, Dios te da la libre elección de que tú decidas en tu vida. Dios te presenta los principios, pero la realidad es que tú decides. Dios te muestra un camino de bien, un camino de mal, la realidad es que tú decides. Por eso decimos que el carácter determina tu condición, pero la voluntad, tu voluntad, la voluntad del hombre y de la mujer, va a determinar finalmente el resultado. Y la otra vez ponían un ejemplo muy claro acerca de esto. ¿Dónde está nuestra voluntad? ¿En qué parte de nuestro ser completo está nuestra voluntad? Y básicamente podemos entender que en nuestra alma, la cual la compone nuestras emociones, la voluntad, nuestro intelecto, ahí está arraigada nuestra voluntad. Porque tú decides moverte y tú decidiste venir, por ejemplo, a este lugar, no en tu espíritu, sino que tu voluntad determinó y le dijo a tu cuerpo que tenía que levantarse, que tenía que ducharse, que tenía que tomar el auto y venir a este lugar. Por lo tanto, el problema muchas veces es que no podemos tener resultados que la Escritura nos están mostrando porque nuestra voluntad no está alineada a la voluntad del Padre. Porque finalmente el orden de las cosas en nuestra vida no está alineado. Por eso que existe también un principio o una ley de las primeras cosas. Cómo establecemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar para que todas las cosas sean influenciadas desde ese primer lugar. Es lo que hace la levadura. Esa influencia catalítica que acrecienta las cosas sobre un orden específico. Esto es en todo orden en tu vida. Economía, relación matrimonial, laboral, en la parte que respecta a Dios, entendemos que Dios llena todo y es el todo en nuestra vida. Pero tiene que haber un punto de inicio, tiene que haber un comienzo. Por lo tanto, cuando David expresa en el Salmo 84:5, nos está diciendo que constantemente debemos caminar a un lugar de precisión y de plenitud en Dios. Y Dios como tal es dinámico, amado. Dios está en reposo, pero es dinámico como tal. Él está en reposo, pero no es sinónimo de que está inactivo. De hecho, la palabra reposo significa que Él está establecido. Que Él ha llegado a un lugar y se ha establecido como tal, en sentido de una colonización, de establecerse sin moverse. Por lo tanto, Él ya ha finalizado todas las cosas, está en reposo, pero eso no significa que está guatita al sol, como se dice. Él sigue trabajando. Jesús dice, mi Padre aún trabaja. ¿Para qué trabaja aún el Padre? Si Él está en reposo, si Él ya ha acabado todas las cosas. Pero Él aún tiene que trabajar en nuestra vida, por ejemplo. Él aún tiene que purificar nuestro corazón, limpiar nuestra vida, movernos a la santificación. ¿Cómo nos convertimos en personas que somos de uso exclusivo de Dios? Y no hablando desde un punto de vista místico, ¿cierto? Como decía Manuel, hablando que tenemos que andar a 30 centímetros del suelo todo el día. ¿Cómo nosotros traemos equilibrio a nuestra vida? ¿Cómo traemos sobriedad, como diría Pablo? Sed sobrio, dice la Escritura. Sed sobrio. Y no habla simplemente del vino, de una persona que no bebe alcohol. Está hablando de cómo nosotros traemos equilibrio a nuestra vida. Muchas veces el problema es que queremos estar en la espiritualidad todo el momento, pero tenemos que entender que las cosas también son naturales. ¿Cómo te expresas como hijo de Dios? Jesús no todo el tiempo se expresaba como el Hijo de Dios, como el enviado.
Tenemos que tener atención en esas cosas. A pesar que él era el Hijo de Dios, la imagen del Dios viviente no siempre se manifestó como el Hijo de Dios. Pero sí su expresión, lo que él hacía, expresaba que era un Hijo de Dios. Él no todo el tiempo estuvo en el monte de la transfiguración, o su rostro irradiaba luz cada momento. La realidad es que él fue en un momento al monte de la transfiguración y su cuerpo se transformó, su rostro era resplandeciente. Entonces tenemos que traer definición a esas cosas. Por lo tanto, si Dios está en reposo, pero Él es dinámico, Él está trabajando para manifestar sus propósitos, Él espera que nosotros actuemos y seamos de la misma forma. Que estemos establecidos en la verdad presente, que estemos establecidos en la doctrina, establecidos en amor, establecidos en la fe, pero que nuestro camino sea de peregrinación y movimiento hacia una posición más y más perfecta. ¿Amén? En biología cuando se habla de que un movimiento está quieto o sin movimiento, se dice que ese cuerpo o ese organismo está muerto. Está muerto, no hay vida. Por lo tanto, si tú no estás en movimiento, en peregrinación constante hacia una posición de perfección, la realidad es que tú vas a morir. En biología también se utiliza otro término que es la homeostasis. Muchos lo deben haber escuchado en el colegio. No vamos a entrar en detalle, pero la definición muy simple para entender esto, mira lo que significa. Estamos hablando en términos de biología, de nuestro cuerpo, de lo que pasa en nuestra parte interior. Dice que la homeostasis es el equilibrio dinámico por lo cual los organismos alcanzan estabilidad para mantener la vida. Y tú sabes que una verdad natural siempre es una verdad espiritual. Cuando nosotros vemos nuestro cuerpo humano, cómo trabaja, y entendemos la fisiología, la neurociencia de cómo trabaja nuestro cuerpo, tú vas a entender que el cuerpo de Cristo funciona de la misma forma. Igual. Y los que hemos tenido el privilegio de estudiar una carrera de la salud, hemos podido ir haciendo esos alcances. ¿Y por qué Dios hace esa comparación de que su iglesia es el cuerpo de Cristo? Por lo tanto, te repito la definición. La homeostasis es el equilibrio dinámico por la cual los organismos alcanzan estabilidad, para mantener la vida. Hay un físico, matemático, filósofo, escritor y un montón de títulos más, que es Blaise Pascal, que es el principio, la ley de Pascal. Los que conocen física y más las ciencias básicas pueden conocer ese principio a profundidad. Él decía lo siguiente en el siglo XVII, y este era un hombre que salía de la norma en cuanto a los filósofos y a los científicos de esa época, porque la racionalidad y el método científico como tal habían capturado la mente del hombre y estaban entrando a la iglesia, estableciendo que la ciencia era suficiente, que no necesitamos a Dios si tenemos la ciencia. Por lo tanto, este hombre revolucionario en el siglo XVII, y recuerden que yo en algún momento les dije que después, antes de la reforma de Martín Lutero en el siglo XVII, había muchos hombres que habían impulsado una reforma. Martín Lutero fue la imagen de aquel que expresó el trabajo de muchos anteriores. Y este científico muy conocido hoy día es uno de ellos. Él establecía que el cristianismo era por gracia, a través de la fe y a través de la escritura. Todo lo contrario a lo que la Iglesia Católica estaba haciendo en ese entonces, capturando el Evangelio. ¿Cuál es el punto? Que él también decía, una de sus frases, él decía lo siguiente: nuestra naturaleza está en movimiento constante, el reposo absoluto es la muerte, entendiendo el reposo absoluto como un estado sin movimiento. Por lo tanto, este hombre entendía no solamente el aspecto natural, sino que fue un influenciador a nivel espiritual también con estas ideas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros como hijos de Dios, cuando nos acercamos a su familia y nacemos de nuevo, nuestro progreso debe ser visible. Tus frutos deben ser visibles para otros. Tu testimonio debe ser visible para otros. Debemos alcanzar estabilidad, haciendo referencia a la definición que di recién. Debemos alcanzar estabilidad en todo ámbito. En otras palabras, ser maduros, para que la vida que hemos recibido se mantenga en nosotros, permanezca. Entonces tú puedes ver cómo el organismo establece un principio que se trasunta a lo espiritual.
Ahora, ¿cómo vemos estas cosas? Si las aplicamos en nuestra vida. ¿Cómo Dios trae entendimiento a nuestra mente y alumbra el punto por el cual debemos ir? Todo lo que Dios creó está en movimiento, es dinámico. En nuestro caso, amados, no hablamos de hacer cosas por hacer o el activismo que muchos piensan. Hablamos principalmente de un movimiento, de una peregrinación de nuestra condición interna. No te estoy diciendo que te vayas de este lugar y te cambies a, no sé, Argentina, a Estados Unidos. No estamos hablando principalmente de movimientos físicos, aunque pueden suceder en tu vida y en mi vida. En la Escritura sucedieron así. Pero estamos hablando de la condición interna de nuestro corazón. Por eso David expresaba que bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Porque entendía que Sión era el lugar donde Dios había habitado y que nuestra meta y que nuestro objetivo era presionar a esa marca, a ese premio. Debemos entender que Dios nos empujará a un proceso de migración constante en nuestra vida y Dios nos mostrará que muchas veces el lugar donde estamos se está convirtiendo en un lugar seco, en un lugar árido, se ha vuelto inviable para mantener la vida y que de hecho estamos perdiendo la vida en ciertas posiciones. Y te pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira vinieron a ofrendar la heredad que habían vendido, lo que ellos estaban haciendo no era simplemente dando una ofrenda. Lo que ellos estaban haciendo, estaban mostrando la condición de su corazón. Pero en el dar, ellos manifestaron muerte. Porque estaban dando de forma incorrecta. Muchas veces nuestra posición nos llevará a la muerte espiritual. Y vamos a seguir viéndolo. Es por eso que nuestra oración debe ser la siguiente. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos capturar aquello que tú estás alumbrando en un momento específico. Nosotros en esta estación caminamos, nos movemos y vivimos por su palabra. No hay otra cosa que sea su palabra. Ahí están sus directrices. Ahí está todo. El resultado de nuestra vida está contenido en la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios, dame entendimiento, porque yo puedo leer esto, pero no puedo entender nada más. O puedo leerle todo y aún entender nada. Por lo tanto, nuestra oración debe ser esa. No pedir cosas materiales. No pedir que Dios solucione problemas que yo tengo con mi hermano. Nosotros tenemos que tener la capacidad para hacer esas cosas. Tenemos los recursos para hacer esas cosas. Muchas veces oramos a Dios, pedimos cosas que Dios ya ha manifestado en la Escritura. Nosotros queremos que un ángel baje y nos diga algo. Pero esas cosas ya están escritas. Por algo Dios nos deja las Escrituras. Ahora, nuestra oración debe ser esta. Padre, crea en mí un corazón puro, santo. Renueva tu espíritu dentro de mí. Abre los ojos de mi entendimiento. Alumbra mi entendimiento. Manuel hablaba en la mañana acerca del ojo. Como son la ventana, el conducto por donde la luz entra a tu cuerpo. En tu cuerpo físico tú no ves por tus manos. Tú no percibes la luz a través de las manos. No, hay un ojo, hay un nervio óptico por el cual hay una transducción de señal y tú puedes ver una imagen. Yo los puedo ver, ustedes me pueden ver. Por eso nuestra oración tiene que ser con precisión también. Amén. En primer lugar, lo que quiero destacar es lo siguiente. Cuando migramos de posiciones imprecisas, el objetivo de esto siempre es servir a Dios. Es siempre servir a Dios más perfectamente. El caso de Israel es el siguiente. Éxodo 4:23 dice lo siguiente. Éxodo 4:23. Dice, ya estamos en el punto donde Israel estaba en Egipto, esclavizado por Egipto, maltratado por Egipto, oprimido. Y Dios envía a Moisés y a Aarón frente a Faraón y le dice lo siguiente. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Esta migración que experimenta Israel no es un capricho de Dios para darles muchas bendiciones. El principio fundamental para la migración de Israel fue que tenían que salir de ese lugar
para servir a Dios. Ahora, tenemos que determinar qué es nuestro servicio. Y nos centramos en esto porque cuando tenemos una posición, cuando tenemos una mentalidad, por ejemplo, de esclavitud como Israel, que habitaban en plataformas erróneas, ellos definitivamente no podían servir en ese lugar. Egipto no los dejaba servir. Los tenía esclavizados, oprimidos. Había una generación entera que no conocía de Dios a causa de la esclavitud. Esto es importante, amado, porque si tenemos una mala definición acerca de los principios de Dios, tendremos malas expectativas acerca de Dios. Es lo que decía Manuel en la mañana. ¿Cuál es el motivo de nosotros incrementar o aumentar en conocimiento de Dios? El apóstol Yasser diría lo siguiente: tenemos información, pero nos falta implementación de la información. Y eso es una realidad en la iglesia de hoy. Por lo tanto, si tenemos malas definiciones acerca de los principios de Dios, tendremos malas expectativas acerca de Dios y divagaremos en asuntos que no nos corresponden y que no han sido establecidos por Dios. Como hijos hemos sido llamados a ejercer el reino de Dios, que es el derecho de reinar, en el sentido de servicio. Jesús, cuando está en el desierto con Satanás, le dice: solo a tu Dios adorarás, pero añade a la ecuación y dice: solo a Él servirás. El servicio como un parámetro de adoración. ¿Qué es la adoración ahora? La adoración no es solamente lo que cantamos hoy. Es parte de la adoración, pero no es todo. La adoración no es todo dar ofrendas, diezmos, primicias. Es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. Pero debemos definir la adoración. La adoración, en términos simples, es el peso específico de nuestras vidas. Tu vida delante de Dios es determinada por cuánto pesas en Dios. Si realmente eres una persona convincente, si eres una persona que hace lo que predica, o una persona que simplemente hace, pero en el fondo no es nada. Como los fariseos, y que Jesús los confrontaba mucho. Por lo tanto, recibimos este reino sirviendo, y si el reino no está dentro de nosotros, no tendremos ese derecho de reinar. Somos medidos por nuestro servicio, por nuestra adoración, y el peso que adquirimos en Dios es a través de la adoración y el servicio. Ahora, la adoración le da valor a una persona. Por eso la Escritura dice: este es el tiempo en que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso te va a dar valor delante de Dios, porque serás una persona confiable delante de Dios, y Él podrá depositar sus recursos sobre tu vida. Si nosotros vemos la Escritura y recordamos a Isaacar, que era uno de los hijos de Israel, de Jacob, el quinto hijo, dice: Isaacar, en la parte final, en Génesis 40 y no recuerdo qué 40 y tanto, cuando habla acerca de la bendición de sus hijos, dice: Isaacar, asno fuerte, que bajó sus hombros para llevar una carga. Lo compara con un asno, con un burro, que es capacitado para llevar recursos específicos. Ahora, ¿cómo tú y yo nos convertimos en un asno? Que entienden y bajan su hombro en servicio para cargar los recursos del cielo. Otro pasaje de la Escritura dice acerca de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Por lo tanto, ¿cómo nosotros somos entendidos para bajar nuestros hombros y cargar los recursos de Dios? Y traer lo celestial a lo terrenal, manifestar lo invisible a lo visible. Esa es nuestra tarea. En eso manifestamos el reino. Por lo tanto, la adoración y nuestro peso en Dios está determinado por el servicio en el reino de Dios. No solamente en el servicio que nosotros entregamos en esta casa de fe, sino que el servicio en tu trabajo, con tu familia que no conoce a Dios, en el servicio con tus jefes, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Éxodo 5:1 dice lo siguiente para reafirmar esto.
acerca del mismo caso de Israel, una segunda vez, hablando Moisés y Aarón frente a Faraón, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y entendemos que las fiestas son básicamente adoración. 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 Por lo tanto, nuestro peso es determinado en base a la adoración. Ahora, ¿cómo migramos de una posición imprecisa, incorrecta, para ir a un lugar donde entregamos un servicio perfecto, acabado, donde nosotros podemos literalmente manifestar la condición interna de nuestro corazón? Cuando una persona, y hablar acerca de las ofrendas, es muy ejemplificador en este punto, por lo siguiente. Porque la ofrenda no es simplemente un principio para sustentar tu economía. Es un principio de obediencia, pero lo que hace la ofrenda, en su esencia, en la parte más pura, es que muestra la condición de tu corazón. Manifiesta el estado de tu ser interior. Por ejemplo, cuando Caín y Abel vienen a presentar ofrenda delante de Dios, y aquí el orden es muy importante, porque dice la Escritura que Dios se agradó de una ofrenda, pero no de la otra. Se agradó de una persona, pero no de la otra. Pero ¿cuál es el punto? El orden es importante, porque dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, se agradó de Abel y de su ofrenda. No dice que de la ofrenda y después de Abel. Por lo tanto, tu condición interna valida tu ofrenda, lo que tú traes acá. No quiero hablarle de finanzas ni de dinero, no. Simplemente es un reflejo específico acerca de cómo es tu condición interna. Por eso Jesús también dice, si tú vienes a entregar al templo, al altar, tu ofrenda, y tú te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, tú no eres el culpable, tú te lavas las manos. Tú no eres responsable de eso. Alguien tiene algo contra ti, dice: deja la ofrenda al lado, ve con tu hermano, arregla el asunto que tienes que arreglar y traes tu ofrenda. Porque pues estarás entregando una ofrenda contaminada. Tenemos que traer entendimiento a esas cosas. Ahora, la migración en nuestra vida implica ¿qué? Implica que tenemos que traer justicia a cada área de nuestra vida. Traerle un estándar superior a cada área de nuestra vida. A nuestra vida con nuestros hijos, con nuestras esposas, en nuestras finanzas, en lo laboral, amado, en todo. Tenemos que elevar el estándar. ¿Cómo te comportas tú con tu jefe? ¿Hablas de tu jefe a la espalda de él, por ejemplo? Aunque sea el jefe más despiadado de la tierra. ¿Cómo lo honras? ¿Cómo mantienes obediencia y sumisión delante de él? A pesar de que sea alguien injusto. A pesar de que tú creas que tienes que ganar más dinero o que necesitas un aumento. Pero ¿cómo es tu honra para con él? Estoy hablando de cosas prácticas, amado. Naturales, que todos podemos vivir. Por eso que Dios te dice, y establece un principio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice busca un ascenso en tu trabajo. No, busca el reino de Dios. Y todas esas cosas pueden ser añadidas en tu vida por cuanto tú estás trayendo justicia en el orden correcto a tu vida. Amén. En segundo lugar, vamos a decir lo siguiente: no hay migración precisa si no hay una desconexión de los sistemas de este mundo. Solamente quiero tocar estos dos puntos y la próxima semana quiero entrar y hablar específicamente acerca de la migración de Israel y qué significó la Pascua, a propósito de la fiesta que vamos a celebrar en 2 semanas más. Y no es que volvemos a la cultura judaica, ¿cierto? Y no estamos literalmente volviendo al Medio Oriente, simplemente rescatamos el principio que Dios establece en sus Escrituras y recordamos el momento en que Cristo nos rescató del mundo y nos trajo y abrió nuestros ojos hacia la luz eterna. Amén. Por lo tanto, no hay migración precisa si no hay una desconexión de los sistemas de este mundo. Y cuando hablo de los sistemas de este mundo, hablo acerca de la mentalidad que gobierna este mundo. Las diversas mentalidades que gobiernan los sistemas y que todas se oponen a la imagen de Cristo.
En este punto nos referimos principalmente a cambiar nuestra forma de pensar, dejar nuestra pasada manera de vivir, diría Pablo, para poder caminar hacia aquello que Dios está referenciando. Segunda de Corintios 10, verso 5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Israel, tú puedes ver que Israel tuvo una migración imprecisa porque su mentalidad en el desierto aún estaba anclada a Egipto. Es una mentalidad que físicamente ellos cambiaron de su locación, de su posición, salen de Egipto y van al desierto para establecerse en Canaán, pero la realidad es que su mente estaba gobernada aún por la cultura egipcia, por los sistemas del mundo. Efesios 4:22 diría lo siguiente, es lo que dice Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero Pablo y David entendían que la única brújula para llegar a establecerse en un lugar preciso es la palabra de Dios. Y no había otra forma para concretar la voluntad eterna sino a través de su palabra. No hay ningún sistema natural. Y cuando hablamos del reino de Dios muchas veces caemos en el error de compararlo con los reinos de la tierra. Si bien son similares, son semejantes, no son lo mismo. No son lo mismo. Porque el reino de Dios es un reino celestial. No puede ser comparado y trasuntado con ninguna instrumentalización humana. Porque cuando Dios habla de una ciudad de Sion, por ejemplo, en ningún momento Dios pensó en una organización política dentro de esa ciudad. Hoy día tú piensas en una ciudad y piensas ¿en qué? En un presidente, en diputados, en legisladores. Pero Dios jamás pensó en un presidente, Dios siempre pensó en un rey. Porque un presidente puede tener recomendaciones acerca de sus mandatarios. Pero un rey, todo lo que él dice es un decreto. Y Cristo es nuestro rey. Por lo tanto, no hay ninguna semejanza en los sistemas naturales, ninguna herramienta en los sistemas naturales que puedan añadir algo al propósito y al orden de Dios. No lo hay. No lo hay, amado. Por eso la enseñanza y lo que te estoy diciendo es lo siguiente: que para migrar a una posición que está en la exacta voluntad de Dios, tú debes soltar la mentalidad de este mundo. Debes soltarla, alejarte. Y si estás en el mundo, no somos del mundo, amado. José estaba en Egipto, pero jamás se mimetizó con Egipto. David fue cautivo a Babilonia, pero nunca se mimetizó con el reino de Babilonia. David y Pablo entendían que la única manera y herramienta eficaz para llevarlos en un camino de precisión era la palabra de Dios. Salmo 43 dice lo siguiente. Verso 3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. A Sion, a un lugar de perfección, a un lugar de plenitud, a un lugar de exacta representación. Por lo tanto, Pablo diría lo siguiente en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No para algunas, para toda buena obra. Amén. Por lo tanto, hacemos énfasis en nuestra vida, cómo nos despojamos de mentalidades posicionales, contextuales, que nos llevan a tomar malas decisiones. Manuel hablaba en la mañana acerca de la paz. ¿En cuántos gobierna la paz en sus corazones? La paz no es estar ausente de problemáticas, de conflictos, sino de cómo yo en el conflicto mantengo una estabilidad acorde a lo que Dios me está pidiendo. Cómo en base a cualquier problemática que pueda estar sufriendo, yo me mantengo firme en la palabra de Dios, en las convicciones que Dios ha transmitido a mi vida a través de su palabra. En las Escrituras hay muchas migraciones imprecisas que se movieron por situaciones contextuales. Y quiero poner el caso de 3 personas, rápidamente. Todos estos ejemplos están basados en mentalidades contextuales, que se adaptaron al lugar donde ellos estaban y tomaron decisiones en base
a lo que estaban viviendo. Elimelec es un caso de esto. Estas cosas las he hablado en algún momento atrás. Cuando hablamos el año pasado acerca de la hambruna y cómo superamos la hambruna, yo puse el caso de Elimelec. No vamos a hablarlo específicamente como lo hicimos en ese momento, pero simplemente voy a extraer el principio. En Ruth capítulo 1, del 1 al 6, dice lo siguiente, para los que no conocen la historia. Ruth capítulo 1, del 1 al 6, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Verso 5 dice lo siguiente: y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de sus maridos. Muchas veces, amados, los contextos, los problemas que vivimos, tratarán de cambiar nuestra posición y nuestra mente desde nuestra posición a nuestra situación. Pero nosotros debemos entender que somos hijos de Dios y por eso yo hablo de la estabilidad, de cómo traemos equilibrio a nuestra vida para ser estables en cualquier circunstancia. Lo que le falta al cristiano hoy día es estar sustentado y posicionado y parado en la doctrina a cualquier precio, bajo cualquier circunstancia. Y no tomemos la referencia de otros países, porque en otros países en el Medio Oriente la gente muere por el Evangelio. No es nuestro contexto, pero si así fuera tendríamos que estar dispuestos a morir por el Evangelio de Cristo. Nosotros estamos alejados de esa realidad, por lo tanto no está internalizada en nosotros y por lo tanto nunca ni siquiera te lo imaginas. Pero debemos llegar a ese punto, de pensar en esas cosas. Cómo entregamos nuestra vida literalmente delante de Dios. Muchas veces los diversos contextos, problemáticas matrimoniales, económicas, laborales, relaciones interpersonales, etcétera, tratan de cambiar la percepción de nuestra mente, escucha, desde nuestra posición a nuestra situación. Es por eso que la palabra de Dios para nosotros es tan importante hoy día, porque nos posiciona en el lugar correcto sin importar el contexto o el ambiente en el cual estemos. Si tú estás en un ambiente denso, malo, tóxico, no te vayas del ambiente, cambia ese ambiente. Cámbialo. Somos llamados a cambiar los ambientes. Somos llamados a hacer esa luz que resplandece. No miramos nuestra circunstancia, sino nuestra posición. Somos hijos de Dios. Porque muchas veces debido a que no podemos oír la palabra que proviene de la boca de Dios, que nos recuerda nuestra posición, nos hace perder esa posición. Te lo voy a leer de nuevo. No miramos nuestra circunstancia, sino nuestra posición, porque muchas veces debido a que no podemos oír la palabra de Dios, que procede de su boca y que nos recuerda nuestra posición, nos hace perder esa posición, amado. Lo peor que tú puedes hacer es transar tu posición como hijo de Dios. No puedes. Y esa posición implica que tú eres dirigido por principios. El mundo, los sistemas están cayendo, las problemáticas mundiales están siendo acrecentadas, están aumentando, no hay paz en ningún lugar de la tierra. Y mientras esas cosas suceden, las cosas no serán mejor para ellos, serán peores y peores y peores, pero para los hijos de Dios, para su iglesia, la luz resplandecerá sobre nosotros. Es por eso que somos llamados el monte de Sión, porque dice que las naciones vendrán a nuestra luz, que las hijas vendrán de lejos, porque desde Sión brotará la palabra, brotará la ley. El mundo, el sistema estará caído, la economía estará devastada, pero ellos mirarán un modelo, que es el modelo del Hijo de Cristo, que es la iglesia perfecta, y dirán, ¿por qué? A ellos no los toca esta crisis financiera, por ejemplo. Porque a ellos no los toca la guerra, la destrucción, la peste, la enfermedad. Es porque estamos posicionados en Cristo. No estamos al lado de Jesús, estamos en Cristo.
No estamos cerca de Él, estamos en Él. Por lo tanto, tenemos que tener entendimiento acerca de, no solamente de los derechos y de nuestros deberes, sino que del privilegio que esto significa. Porque es un privilegio. Muchas veces hablamos de los derechos de los hijos, el derecho del hijo, el derecho del... Sí, tenemos acceso a esas cosas, pero olvidamos que esto es un privilegio, ¿no? Que es una honra, que no tiene precio esto. La situación de Elimelec era que el hambre estaba prevaleciendo en la tierra de Belén y necesitaba recursos para sostener su familia. Necesitaba alimentos. Belén significa lo siguiente. Belén significa casa de pan. Otro nombre acuñado a Belén era Éfrata, y que significa capacidad fructífera. Llevar fruto, ser fructífero, multiplicarse, producir. Por lo tanto, este hombre lo que no estaba viendo es que estaba dejando la casa de pan, estaba dejando el lugar de fructificación, el lugar donde los recursos son manifestados, por una situación contextual. Y él no tomó en consideración a su familia, porque el resultado es que murieron todos, sus hijos. Moab significa lo siguiente. Ellos llegaron a esta tierra, Moab, significa falta de padres. ¿Qué padre? ¿Para qué quiero un padre? No necesito un padre. Y la realidad es que en Moab murió Elimelec, el padre de la familia. 5 años después, o 10 años después, perdón, murieron sus 2 hijos, que eran padres de familia también. Y quedaron las mujeres solas. Es un lugar de viudas, es un lugar de orfandad, por moverse por tomar una determinación y una decisión contextual, bajo una mentalidad contextual. Elimelec experimentó una migración imprecisa y murió en el lugar de imprecisión. El segundo ejemplo que quiero mostrarles rápidamente es Lot. Lot, en Génesis, ustedes pueden leerlo en su casa, Génesis 13. Génesis 13, podemos ver cómo Abraham estaba siendo bendecido, el hijo de el hombre donde recayó la promesa. La nación estaba creciendo, los recursos estaban creciendo, las familias estaban creciendo, el ganado, la agricultura, y estaba Lot, su pariente, quien también estaba siendo bendecido a causa de Abraham. Y en algún momento dicen, mira, tus pastores están peleando con mis pastores, la tierra es muy chica, tenemos que separarnos. Amado, yo no sé qué hombre en su mentalidad errada pensaría en separarse de Abraham, a quien le había sido hecha la promesa. Pero la realidad es que Lot levantó su vista, dice la Escritura, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Estoy leyendo el verso 10 en adelante. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El punto aquí es el siguiente. Lot se dejó guiar por una vista natural, por una mentalidad contextual, porque ¿qué problema había de solucionar los problemas de sus pastores? Y seguir con el hombre al cual estaba la bendición. Ahora Lot se va, se separa de su fuente, de quien era su autoridad. Y la realidad es que él fue destruido. Eventualmente su posesión iba a ser quemada, porque se allegó tanto a Sodoma que se mimetizó con Sodoma y Gomorra. Ya no había, se hicieron uno. Y Dios trajo juicio sobre esa nación y Lot estaba ahí. Ahora el punto, y tú puedes ver la grandeza de Abraham cuando va a rescatar a su pariente. Porque tú puedes decir, no, este cabro me dejó solo, bueno, que se la arregle como él pueda. Pero ahí tú puedes ver el sentido de paternidad, de hermandad, el principio de familia. Porque Abraham tenía claro que Lot no iba a fructificar. Pero fue movido a misericordia y respetó los principios de familia que Dios estaba estableciendo en él. Lot migró a la llanura fértil del Jordán, se localizó tanto más cerca de Sodoma y su propia justicia fue vencida. Su riqueza estaría eventualmente quemada y
finalmente tú puedes ver el cuadro, cómo él es violado por sus hijas más adelante. Y de hecho los moabitas y los amonitas son descendientes de ellos. O sea, tú no puedes ver nada bueno en ese cuadro de Lot. Abraham sin H, antes de que Dios le pusiera la H a su nombre, este es otro ejemplo. Rápido, Génesis 10 al 11 dice lo siguiente. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Mismo contexto que Elimelec. Hubo hambre en la tierra y tengo que tener comida, no confío en Dios, me voy a un lugar donde hay provisión. Todos conocen la historia. Abraham llega a Egipto. En Egipto él encuentra una criada, que es Agar, y el resto de la historia ustedes ya la saben. ¿Qué dolor de cabeza trajo Agar hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Lo contextual jamás debe determinar nuestros movimientos en Dios. Solo su palabra nos puede guiar a la precisión de su voluntad. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es porque la palabra tiene el poder, es viva, eficaz para cortar, para penetrar tu alma y para cambiar la condición de tu alma. Solo la palabra puede hacerlo. Puede venir una persona muy sabia, con mucho conocimiento, con mucho entendimiento, pero no son sus palabras las que pueden hacerte cambiar, sino lo que Él está declarando sobre tu vida. ¿Y en base a qué lo está declarando? No hay cosa como movernos fuera de la palabra de Dios, amado. Es por eso que oramos en el entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Porque si tú tienes claridad acerca de los principios de Dios, tendrás expectativas claras acerca de lo que Dios quiere de tu vida. Hay muchas cosas que nos van a impedir migrar de forma precisa. Dios cada vez que te mueve a un lugar, te quiere llevar a un lugar de plenitud. No es para traerte mal a tu vida, para humillarte, para destrozarte. Muchas veces el camino a ese lugar puede ser de aflicción, humillación, amado. Puede ser de humillación. Por lo tanto, hay muchas cosas que impiden el migrar preciso. Y voy a enumerarte un par. No vamos a entrar en detalle. Mentalidades dañadas, como lo hemos expresado recién. Falta de fe. Amado, la falta de fe alimenta el temor en tu vida. No deja moverte. Porque si tú no tienes fe, estarás estancado. Porque tendrás miedo de moverte. No tienes esperanza de nada. La carnalidad no nos deja migrar. La ignorancia. La Escritura dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ignoramos las cosas de Dios. Ignoramos su palabra. Ignoramos las formas que Él tiene para dirigir nuestra vida. Espíritu de temor. Espíritu de temor. Los 2 espías que fueron a ver la tierra prometida, estas 10 personas tenían temor porque vieron gigantes, vieron problemas, vieron una tecnología muy avanzada para poseer esa tierra. Pero la realidad es que Dios ya les había dicho que esa tierra era de ellos. Pero el temor los consumió, el contexto los consumió. Confort material y seguridad impiden tu migración. Cuando tú estás en una posición económicamente estable, cuando tú tienes seguridad económica, pareciera ser que la persona, el sistema se mueve así. Cuando tú tienes seguridad económica, un buen sueldo, tú estás bien. O tú pensarías que vas a estar bien, porque tienes de todo para comprar de todo, para suplir todas las necesidades. Y tú puedes leer en tu casa el caso del rico insensato, en Lucas 12. Pero la realidad es que el confort material y la seguridad, no estoy diciendo que las cosas materiales, el dinero y la seguridad que tú puedas tener económicamente es mala. Dios desea que tú seas próspero en todo sentido. Pero cuando tú pones tu fuerza y tu confianza en eso, estamos en un mal punto, en una mala posición. Ahora, el confort y la seguridad material obstaculizan la necesidad de progresar en Dios. Porque tú dices, aquí lo he alcanzado todo, no tengo necesidad de nada. Por lo tanto, te estancas. Y no prosigues, no peregrinas a una posición más y más precisa, como es la demanda de Dios. Y en último lugar, sordera espiritual. Si tú no tienes la capacidad de oír la voz de Dios, jamás vas a poder
moverte a un lugar con precisión. No te vas a poder mover. Y vas a estar dirigido por una mentalidad contextual. Debemos migrar con precisión del aislamiento a las relaciones, a la familia, de ser vagabundos a ser estables, desde la doctrina abstracta a la experiencia de la doctrina, amado. De la información a la implementación, de la tradición litúrgica, religiosa, a la precisión bíblica, del escapismo a ocuparnos de las cosas y de las demandas de Dios, de lo personal a lo corporativo, de ser un espectador a ser un participante, desde el nuevo nacimiento a una posición de plenitud y de perfección. Todas esas son migraciones que tenemos que atravesar en nuestra vida. Israel lo tenía claro cuando salió, Israel no lo tenía claro cuando salió al desierto desde Egipto. Cada estación representaba algo, una condición de su corazón. Pero ellos no lo podían ver. Porque en un tramo que era demasiado corto, ellos demoraron años. Y Dios dice, ha pasado mucho tiempo que ustedes están en el desierto. No puede ser más esto. Porque ustedes se establecieron en el desierto para no salir del desierto. Y una generación murió. Pero lo que Dios estaba haciendo en el desierto era tratando con su corazón. Estaba estableciendo la identidad de hijo, pero ellos no lo podían ver. Tú puedes ver cómo hay 42 estaciones por las cuales, lugares por donde Israel pasó. Y cada una de esas estaciones marcan un punto específico en la vida del pueblo de Israel. Sucot, que habla acerca de enramada, de cómo nos entretejemos unos con otros, con la palabra, con Dios, con mi hermano. Eso significa Sucot, enramada. También significa cobertura. Cómo vamos y salimos a través de la cobertura de Cristo. En todo momento. La segunda estación era Mara. ¿Cómo Mara? No recuerdo si era la segunda, pero estoy hablando de la tercera o la cuarta. No recuerdo el orden o la posición. El punto es el siguiente. Cuando llegan a Mara, Dios estaba tratando con la amargura del corazón de esas personas. Porque tenían corazones amargos. Y la amargura es el síntoma de la ofensa en tu vida. No hay amargura si tú no te sentiste ofendido en algún punto. Luego van a otra estación que se llama Pijairot, que significa la boca que comienza el fuego o el incendio. ¿Cómo Dios trata con las cosas que tú hablas? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás compartiendo? Si tus palabras están siendo de edificación. La Escritura dice, toda palabra que salga de vuestra boca sea para buena edificación y no para destrucción. Llegan a otra estación que se llama Elim, que significa uno fuerte. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? ¿Cómo tomamos los recursos del cielo para fortalecernos en Él? Porque Dios nos dijo que sería fácil nuestro caminar, pero Él nos da las herramientas. Si estamos en Él, somos más que vencedores. Amén. La palabra de Dios nos hará migrar con precisión. Israel, para salir de Egipto, tuvo que pasar a través del Mar Rojo. Por lo tanto, para dejar el mundo y las mentalidades del mundo, tienes que pasar a través de la palabra de Dios. Para salir del desierto, la nación tenía que pasar a través del Jordán. Por lo tanto, para dejar la inexactitud del desierto, debes pasar también por la palabra de Dios. Moisés, cuando él nació, tuvo que ser separado de su familia. Él fue puesto en un canasto y fue puesto en las aguas. Pero las aguas, que es símbolo de la palabra, salvaron su vida. Salvaron su vida. Y la palabra tiene ese poder para salvar tu vida, para convertir tu vida y para convertir mi vida, para expresar aquello por lo cual hemos sido llamados. Amén. Sea la gracia de Dios con ustedes, amados. Vamos a ponernos.